Buenas tardes, buenísimos, gracias Sue, que eso, tenemos la cosa de la maternidad compartida y otro camino, pero nos une también lo profesional, está buenísimo. Eh, como decía Sue, pertenezco al equipo curatorial de Fundación OSDE, bueno, desde que abrió el espacio de arte hace 16 años, bueno, 15 que largó la programación con muestras, trabajo ahí, así que fue como desde el principio. Además de todas las cosas que vamos a hablar y les voy a contar, también durante todos estos años realicé un montón de visitas guiadas. Es mi primera charla virtual. Ustedes ya tienen este camino horrible o no horrible, no sé, en algunos casos será más complicado que otros, pero bueno, nada, haremos lo más ameno posible esto, espero poder transmitirles, sé que por ahí es mucha información, no los quiero abrumar, pero bueno, si les parece, les voy contando un poco, tengo una presentación porque me parece que todos, y me incluyo, somos visuales, entonces cuanto más veamos va a ser más divertido para todos, y no que los esté llenando de palabras, porque lo de ustedes, lo mío también son las imágenes. Así que, no, brevemente, como para arrancar, bueno, no sé después cómo quieren manejar, si dejamos las preguntas para el final. Como voy a estar pasando la presentación, por ahí no los voy a ver si me quieren decir algo, así que... Yo te aviso, si hay algo en el chat, te aviso. Dale, me avisas en el chat, voy chusmeando el chat también, pero cualquier cosa, y si no después al final, si alguno tiene alguna pregunta o quiere refutar y decir, eso es toda una porquería, o lo que sea, bienvenido, porque para mí es súper, súper importante también. Bueno, yo empecé, voy a ser un poco autobiográfica, pero un poco para ejemplificar este tema de la curaduría. Yo empecé a estudiar curaduría como carrera terciaria en 2003. No existía prácticamente la curaduría como carrera. Ahora hay instituciones privadas y públicas, de la UNA hasta distintas instituciones, donde se hace curaduría, se estudia curaduría. Bueno, en 2013 era algo que estaba empezando. Como estudio. Si bien en Estados Unidos, en Europa, después de los años 60, 70, se empieza a imponer este rol del curador dentro de todos los actores, ¿sí? Que tienen que ver con este campo artístico principalmente, en Argentina venimos como más con un delay, y va a ser más bien en los fines de los 80, principios de los 90, cuando la curaduría va a empezar a surgir, ¿sí? Como profesión. Primero, de la mano de artistas y por otro lado, de la parte académica, es decir, de historiadores del arte, más una cuestión más académica. ¿Sí? Eso es como los orígenes de esto. Como un lugar paradigmático de esta curaduría incipiente es el Centro Cultural Rojas, que bueno, me imagino que lo conocen, pero bueno, en los años 80 y 90, la parte visual, con el artista Gumer Mayer como curador, fue como que ahí explotó el Rojas. Hago un pequeño paréntesis que después no sé si ahora o después sube, yo le pasé un listado de artículos y de bibliografía para que, bueno, puedan leer más tranqui. No, Rojas es el Centro Cultural Ricardo Rojas, es el que depende de la UBA y está en Corrientes al 2000. Sé que ustedes van a trabajar algo en el Museo Rojas, pero no, ese es un museo, ¿sí? Nacional. Esto depende de la UBA. Bueno, ¿qué es un curador? Y volviendo a la biografía, cuando tus hijos, son chicos tus hijos y te preguntan, mamá, ¿vos de qué trabajás? Uno dice, sí, yo soy curadora y editora, porque también me dedico a la parte de edición de libros de arte. Y es bastante difícil explicar qué es un curador, ¿no es cierto? Para sintetizarlo y usado, y por eso tengo mi machete, algunas palabras de un texto que les di de Boris Groys, filósofo, artista. Él dice que un curador va a administrar las producciones y los discursos del arte. Es decir, nosotros tenemos obras o tenemos piezas, pero va a ser el rol, ese curador, el que va a tomar, sería, digamos, esta materia prima, y va a construir a partir de ellas un discurso, ¿sí? Ese discurso no solo va a estar por escrito, ¿sí? A través de textos, no solo en salas, sino un catálogo, un artículo, sino también a través de un recorrido que va a plantear. Ese recorrido tiene infinitas vertientes, ¿sí? Muchas veces puede ser, por ejemplo, si nos centramos en un solo artista, puede ser la retrospectiva de un artista, el recorrido de un artista, parte de la producción, es decir, siempre va a haber un recorte, una mirada que va a tener
esta persona, este curador, ¿sí? Y por otra parte, también la curaduría trabaja a partir de temas, ¿sí? Distintos temas, distintos recortes que inclusive a lo largo de los años excedieron solamente lo que es el campo puramente artístico. Ahora se llama curadores también, por ejemplo, a los que antes les decíamos programadores, ¿sí? Y eso pasa también, no sé si alguno está por alguno de esos lados, pero en el teatro, por ejemplo, también se habla del curador. Y eso sería como una división también en la curaduría. Tenemos lo que sería una curaduría institucional, ¿sí? Que el ejemplo más fácil es un museo, ¿sí? O sea, un museo puede tener un curador en jefe, es decir, es esa persona o ese grupo de personas, como nos pasa en Fundación OSDE, que va a tener a cargo los lineamientos generales de esa institución. Es decir, por ejemplo, ¿qué quiero mostrar? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué público me quiero dirigir? ¿De qué forma? Y puede trabajar con su propio equipo curatorial de la institución, pero también puede convocar una figura que cada vez ha crecido más, que es el curador externo, es decir, una persona que trabaja en forma independiente y que acerca o se lo convoca para un proyecto curatorial, ¿sí? Esas serían como las dos patas, diríamos. A su vez, un curador no trabaja solo, gracias a Dios. Un curador trabaja con distintos actores que también empezaron como a tener mayor protagonismo e interactuar. Son los diseñadores de montaje, por ejemplo, es decir, un curador puede tener una idea, una hipótesis, pero necesita que alguien le ayude a que eso pueda estar en el espacio. Y además, también, y obviamente, un diseñador o muchos diseñadores gráficos, ¿sí? Es indispensable, ¿sí?, que todos los sistemas de comunicación que se puedan articular en base a las ideas del curador puedan ser plasmados por los diseñadores. Alguno a lo mejor odia para siempre o se entusiasma a partir de esta charla, pero realmente es un campo súper rico, donde se pueden hacer un montón de cosas distintas. Por ahí uno piensa que solo son los cartelitos que van al lado de la obra, y les digo que el diseño en espacios es mucho, mucho más que eso, y yo trabajo continuamente con diseñadores, ¿sí? Además de, como les decía, de una cuestión, digamos, espacial, también un curador trabaja en un texto, ese texto obviamente va a ir a un folleto o a un catálogo, tiene distintos soportes. Esto como una cuestión general, no sé si hasta acá alguien me quiere decir algo, preguntar algo. No quiero hacerla larga, por eso. No, está perfecto. Muchas similitudes con el trabajo del diseñador, ¿eh? Exacto. Estás contando un trabajo de diseño. Exacto, y por otra parte, digo, en algunos casos más y en otros menos, hay un trabajo que tiene que ver también mucho con el editor, ¿sí? A veces con el editor de libros. Es decir, vos no sos el que escribiste, pero sí vas a trabajar con el autor, el artista, por ejemplo, y vas a hacerle ciertas sugerencias, vas a decirle, no, mira, el ordenamiento de los capítulos por ahí no así, o tal cosa. Es decir, es un poco, se puede, por eso también hay rosa con el diseño gráfico. Ahí lo que dice acá, sí, exactamente. Es muy parecido en muchos casos a lo que sería un proyecto editorial. Y sí, exactamente. Yo estoy ahí, yo estoy yo como editora, además de las piezas de fundación, he generado mucho odio, muchos diseñadores y muchos correctores, pero también amor, sí. Hay que ser, eso es un lindo trabajo, hay que ser flexible, pero son muchos actores, ¿sí? Y es principalmente eso, un trabajo en grupo. Uno piensa como el curador, como solo a la cabeza, pero es imposible si no hay un trabajo en equipo. Lo que yo traje en un PowerPoint, que obviamente como soy diseñadora es horrible, pero ya me atajo, donde les quería mostrar distintos casos de curaduría que yo hice en el espacio de arte. Algunas es una curaduría sola y otra una curaduría en equipo. También el equipo curatorial ha hecho cosas conjuntas, eso también es un desafío, ¿no?
sería como un autores varios cuando hablamos de bibliografía. Y si quieren, bueno, les hago la presentación y les voy contando, porque me parece que es más divertido con los ejemplos ir contándoles un poco de algún recorrido. ¿Les parece? ¿Ven que sí? Buenísimo. Voy a presentar, si lo presento como una ventana, ¿los puedo seguir viendo? Disculpen la ignorancia. ¿Sí? Creo que no. Me parece que no. una vez que presentás nos dejas de ver. A ver ahí, vamos a ver. Bueno, Dale. arranco y cualquier cosa háblenme encima, no me molesta. Hagámoslo a la... Bueno, ahí voy. En este caso, y me interesaba también echárselo con piezas gráficas y todo, este año pandémico, el espacio de arte que pertenece a Fundación OSDE, ¿sí? Fundación OSDE además es una fundación que es digamos, un desprendimiento de OSDE, la obra social, la prepaga, ¿sí? Que tiene casi 40 años y hace, bueno, actividades culturales y de salud en general. En este caso, la empresa decidió que durante todo este año por la pandemia, nosotros no podíamos abrir al público. Entonces, el desafío curatorial era cómo seguir haciendo exposiciones, cómo seguir teniendo trabajo si no podíamos abrir las puertas. Entonces, junto con una compañera, Nadina Maggi, que es mi compañera desde el estudio, se nos ocurrió hacer durante todo este año, y fuimos ampliamente apoyada por nuestra coordinadora y por todos nuestros compañeros y autoridades también, un ciclo que lo denominamos A través del cristal. Esta es la portada del folleto que hicimos, digital. El espacio de arte de Fundación OSDE actualmente está en Arroyo y Esmeralda, ¿sí? En la esquina, ahí en el barrio de Retiro, y la parte de adelante de la sala es toda vidriada y da la mitad Arroyo y la mitad Esmeralda. Entonces lo que hicimos como propuesta curatorial es un ciclo de 4 muestras en donde se usa solo la parte de adelante de la sala y todas las obras y los textos están para ser vistos de afuera, ¿sí? Ese fue el gran desafío. Arrancamos con esta muestra que es sobre parte de la colección de Fundación OSDE. Fundación OSDE desde el año 2004 hace unos premios, unos salones, unos concursos, y los ganadores pasaron las obras a pertenecer a nuestra colección. Entonces, en base a esas obras, hicimos un recorte, ¿sí? Ahí hay otra propuesta curatorial. Tenemos 200 obras, que son muy disímiles entre ellas. Bueno, ¿qué podemos usar como núcleo, como algo que las una, y poder hablar de qué? En este caso, la curaduría que yo hice se llamó paisaje. Para mí era muy importante hablar de paisaje, porque habíamos estado principalmente encerrados todos durante tanto tiempo, entonces era importante retomar la idea de paisaje y la idea de mirar a través de la ventana. Digo, tanto tiempo encerrados, nuestros paisajes a lo mejor se convirtieron en pequeñas cosas, ¿no? En ese caso solamente fueron 8 obras, y les muestro rápido algunas fotos. Los paisajes eran urbanos y rurales, también había algunas esculturas. El diseño de montaje lo hicimos con Gabriela Vicente Irrazábal, una compañera. En este caso, la foto es bastante rara, no son tan buenas, discúlpenme las fotos, pero la obra que está abajo está prácticamente adelante de todo, montada sobre el vidrio, colgando, porque era una obra muy chica. Es de Elisa Estrada, que es una compañera de la FADU, ahí sube, no sé por qué cátedra anda, pero sé que trabaja en la FADU. Después había ciertos textos en la pared, y lo que trabajamos son estos planos, diríamos, los planos de visión a través del montaje. Los epígrafes de obras, es decir, las fichas técnicas, que después se los voy a ampliar un poco más, las pusimos en el vidrio para que la gente, ¿sí?, pudiera ver la obra y saber de quién era en el mismo vidrio. Y esta es la parte central donde está el texto institucional, en lo que tuvimos que trabajar también en superar el tamaño de letra habitual y todo para que pudiera verse desde afuera.
hasta ahí, les digo, esta es la primera de estas cosas. No sé si quieren comentar algo o sigo con la otra. ¿Sigo? Seguí. Dale. Bueno, esta segunda muestra que les comento es una muestra que también curé para el espacio de arte y también con la colección. Es un desafío, porque en general cuando uno trabaja sobre una exposición y plantea un tema y plantea una hipótesis, luego sale a buscar los artistas o las piezas que le interesan para poder corroborar o refutar esta idea inicial que uno tiene. En el caso de curar una colección, uno ya tiene la baraja, ya tiene las cartas. Entonces es un desafío con lo que uno ya tiene, en un proceso inverso, encontrar ese guión curatorial, ¿sí? En este caso lo que yo elegí es trabajar sobre el blanco y el negro. Y lo que yo elegí como tema es, y por eso le puse sin color, es todas las teorías que hablan del blanco y el negro como color o como no color. Algo que habrán visto en diseño, seguramente, varias veces. Entonces traté de tomarlo desde diferentes ángulos, ¿sí? Y elegí, por supuesto, 45 obras de la colección, solo blanco y negro. Había fotografías, como pueden ver, esculturas, grabados, dibujos, ¿sí? Pinturas. Acá también hicimos el diseño de montaje con unas compañeras, Gabriela y Nadina, del espacio de arte de este equipo curatorial que les comentaba, pero en otras oportunidades trabajamos con diseñadores de montaje externos o arquitectos, en algunos casos. Bueno, esta es una pared esta cuestión que yo le decía que a mí también como curadora se me mezcla mi profesión que tiene que ver con lo editorial, y para mí el uso de la palabra es muy importante. Como esta muestra tenía que ver con el blanco y el negro, intenté recuperar palabras o frases hechas que hablaban del blanco y negro con esta oposición que se le da desde el lenguaje, ¿sí? y los significados. Y espacialmente, entre la primera sala de adelante y la última hay un pasillo que es bastante difícil para montar porque no hay mucho lugar para ver, y entonces se me ocurrió que era el mejor lugar para pasar de una sala a otra a través de estos textos. Bueno, como ven, dibujos, que es este es un artista que es de Puerto Rico. Lo que tiene la colección de Fundación OSDE, además, que es federal, así que bueno, también tenemos la posibilidad de mostrar de distintos. Bueno, sigo con la que viene, nada que ver. El espacio de arte, como les contaba, está en Arroyo y Esmeralda actualmente, pero durante 12 años estuvimos en un edificio que es histórico, que funcionaban las mueblerías Maple, ¿sí? Que son unas mueblerías muy antiguas, de principio de siglo, un edificio de estilo patrimonial, nada que ver. En ese caso era un primer piso con una cúpula vidriada, un espacio absolutamente diferente. Y este proyecto curatorial también fue diferente. Álvaro Abós, que es un escritor, periodista, había hecho varios libros en una investigación sobre el diario Crítica. El diario Crítica es un diario que, como dice el subtítulo, inició en 1913, que continúa hasta mucho más del 41, pero nosotros hicimos este recorte porque estaba centrada en la vida del que fue su director, Natalio Botana, bueno, un personaje que si no lo conocen es apasionante, hay películas, documentales. Este diario fue paradigmático como diario, fue como la primera empresa multimedia, porque esta persona llegó a comprar hasta estudios del cine, radio, y entonces Álvaro Abós tenía este proyecto, estos textos, pero eso había que llevarlo al espacio, había que contar una historia. Entonces es ahí como todo el equipo curatorial del espacio de arte hace una muestra sobre algo, sobre un tema. En este caso, el diario Crítica. Decidimos articular la muestra en núcleos, ¿sí? Y esos núcleos tenían que ver con las secciones del diario. Y acá van a ver mucho material gráfico, material de archivo. Después el diario tuvo una sección de arte, entonces ahí sí pudimos poner obras que
trabajamos con colaboración con museos que nos prestaron las obras, y mucha documentación. En este caso, bueno, el diario, a él le decían el tábano, y por eso, bueno, este guiño arriba a la derecha de ese bicho dando vueltas, el tábano. Y concretamente, y esto como para un poco también empezar a mostrar algunas cosas de gráfica, yo hice la curaduría de la sección de teatro en la muestra. Y lo que yo trabajé como problemática, como nudo, son las críticas que hacía el diario y la formador que era de espectadores. Entonces, yo me basé en estos títulos, que son todos títulos de lo que decía el diario, de cómo defenestraba el teatro y hacía una crítica, eran críticas de verdad. Y en base a eso un poco articulé también el texto del catálogo, y yo decía, bueno, yo necesito que esto sea lo más importante, o sea, que sea muy importante en lo espacial también. A su vez también conseguimos fotografías antiguas, las críticas originales de los diarios, algunas las tuvimos que imprimir, hubo un gran trabajo de diseño, no hubiéramos podido hacer nada, porque el material de los diarios originales está solo en microfilms en la Biblioteca Nacional, o sea, pero conseguimos fotos, algunos videos. Y esto es lo que les decía, a mí me tocó este pedacito, diríamos, de la sala, de esta sala en la calle Suipacha, entonces yo acá, en la pared del fondo, como me parecía lo más importante visualmente, centré todos estos textos que tenían que ver con, bueno, cómo se veía el teatro en esa época. Pero toda la muestra, como pueden ver, tenía muchísimas gigantografías, o sea, fuimos en la Biblioteca Nacional, nos digitalizaron ciertos archivos y después los diseñadores tuvieron que trabajar para lograr esto que ven ahora. Y bueno, este espacio que era hermoso, tenía una gran cúpula vidriada que daba como al hall de entrada del edificio, y ese lo hemos usado muchísimo. En este caso, ese es el balcón del edificio, crítica, y el mueble que ven a la izquierda era el escritorio de Natalio Botana, el director. Entonces utilizamos esa gigantografía como para, bueno, dar idea del diario, y a su vez esta parte central hablaba un poco de lo que era el edificio en sí, entonces, bueno, a través de los muebles, documentación, planos, un poco hablábamos de eso. Esta, por ejemplo, es la parte de policiales del diario, que era súper importante. Era muy difícil también cómo mostramos, o sea, qué vamos a mostrar de esto. Entonces, bueno, se hizo una selección, mi compañera Nadina Maggi, que es la que se encargó de la parte policial, seleccionó ciertas notas como para dar cuenta de cómo trataba crítica las noticias, ¿sí? Ahora pasamos a otro. Hasta ahí son los ejemplos que tengo de las exposiciones. Después quería como contarle un poco de las piezas. Voy muy rápido, se están aburriendo mucho, me agarra así como la angustia. Tranquila. Estamos muy entretenidas. Una pregunta. Los tres ejemplos tienen como distintos enfoques. Exacto. O sea, esa fue por eso quise traerlos acá. Estamos coordinados. Uno es más pensando la experiencia, el otro es más pensando el contenido, y este último es un poco recuperando la historia. Exacto, ¿no? Exactamente. Y eso, o sea, es así, es libre, digamos, el trabajo. O sea, vos tenés obras, ideas, o sea, tenés el conjunto de piezas de... En realidad, como decía, una cosa es, por ejemplo, ser un curador, vamos a soñar, del MoMA. Digo, tenemos una super colección ya dada, y en base a eso podemos inventar, idear ciertos guiones, ciertos recorridos. Eso cuando uno tiene un patrimonio. El nuestro es minúsculo, 180 obras, y por eso se hace más difícil encontrar distintos recorridos. En el caso de un curador externo, esa persona ya es más libre, digo, entre comillas, no es que ni una cosa es mejor ni la otra peor, definitivamente no, pero tiene la posibilidad de poder plantear, como decir, un tema, ¿sí? O la vida de un artista. Les voy a dejar acá después, igual en el Power creo que está, pero todos los catálogos que hicimos de Fundación OSDE, bueno, en un momento los imprimíamos, lamentablemente ahora por
sustentabilidad / presupuesto, no estamos imprimiendo, pero todo queda en forma digital. Y en la plataforma ISU, si ponen el espacio de arte, ahí tenemos todos nuestros catálogos en ISU, y abajo tienen el link de descarga y se lo pueden descargar gratarola. Así que eso también como que les puede servir como soporte. Yo tenía una pregunta también, pero no Dale, sé si en etapa de pregunta. No importa, dale. No, si nos podías contar un poco el momento, la etapa esa de encontrar el concepto que engloba o que empieza a coser todas las obras. ¿Cómo es llegar? Como me quedó, por ejemplo, lo de paisaje, ¿no? Y se vinculaba con esto de mirar de afuera, o sea, como que cerraba por todos lados. Y una segunda parte de la pregunta es si ese concepto que uno pone a jugar, dice, bueno, este es mi concepto que engloba y habla de lo que va a ser la muestra, no puede, quizás por momentos, empezar a afectar el significado de la obra, o sea, como empezar a sumarle algo exterior que signifique el sentido de la obra, en sí. Del artista. Sí. Primero dos caminos, empiezo por la última que me parece por ahí tiene más desarrollo. En realidad primero hay dos caminos. Una cuestión es, primero, la curaduría del arte contemporáneo, y esto es algo que uno piensa, uno tiene que estar en diálogo permanente con los artistas. Te voy a dar el ejemplo concreto de paisaje. Los 8 artistas con los que yo trabajé, yo estuve en diálogo permanente, es decir, conozco sus obras desde hace casi 20 años, pero además, o sea, desde lo burocrático, apenas decidí, por más que las obras son nuestras, hacer esta muestra, yo los convoqué, les conté de qué iba, cómo iba, les pedí, le hice un cuestionario, que trabajé con mis compañeras del equipo, un cuestionario de preguntas de qué significaba el paisaje para ellos. Después también le pedí que me actualicen su biografía, porque bueno, esta cuestión de que la colección tiene obras, pero el devenir de los artistas es continuo, y más que son artistas que les han ido muy bien, digo, dentro del campo. Entonces, para mí esa interacción, ahora, después tenés una muestra histórica, donde con lo que tenés que ir es a las fuentes bibliográficas, o sea, es a lo que te hable la pieza, a lo que te hable la bibliografía, ¿sí? O sea, hay muestras que son de archivo. En el caso de crítica, tuvimos la posibilidad de entrevistar solamente a la viuda de uno de los hijos de Botana, o sea, una fuente recontra que había estado, y era la única fuente viva, diríamos. Bueno, ¿en qué nos basamos? En los libros que había escrito y en apoyar el culo en la Biblioteca Nacional meses para leer todo el diario, ¿sí? Y ahora ya me olvidé la primera pregunta. No, si nos puedas comentar un poco cómo es el trabajo ese de encontrar ese factor común o concepto que... Mira, diríamos, como todo proceso creativo tiene como distintas vertientes, ¿no es cierto? Es decir, concretamente por la de paisaje, la verdad, primero surgió esta necesidad, es decir, no podemos abrir, ¿qué hacemos? Eso digo como de todo el ciclo, ¿sí? Porque ahora vamos a inaugurar el 2 de septiembre la última muestra del ciclo, a la que invitamos un artista, no hay curador en ese caso, es la artista que presentó su propio proyecto. O sea, ese fue como el concepto madre. Y después, realmente es esto, es leer, siempre apoyarse, digo, por más que sea el arte contemporáneo, apoyarse en la bibliografía, que no te va a hablar solamente del artista, de ciertos temas, poder confrontar autores, es una pequeña mini tesis muy modesta, una curaduría. Si uno no puede, o sea, uno no puede decir, sí, bueno, es así. No, digamos, hay todo un cuerpo de cosas que tenés que tener en cuenta. Igualmente, y retomo esto que vos decís, también se va cosiendo la muestra, porque después de esta idea, vamos a hablar concretamente de lo de paisaje, el montaje, cuando vos empezás a ver el montaje, pero después una cosa es verlo, hacer el SketchUp y toda esta cosa, pero después cuando vos estás en el espacio, hay una última ¿sí? Costura que tiene que ver con el vínculo entre las obras, ¿sí? Con esta relación que tiene que ver con lo visual, pero con todo lo sensorial, que tiene que ver también con los impedimentos del espacio. Digo, uno se imagina cosas preciosas y después las pones, aunque haya, o te las propone un diseñador de montaje, y
una la tapa la otra, no hay diálogos, o sea, verdaderamente podemos resumir, siempre hay un diálogo, tiene que haber un diálogo, desde nosotros como gestores hasta en la materialidad tiene que haber, ¿sí? También hemos tenido obras sonoras, entonces uno tiene que tener en cuenta eso, videos, digo, todo tiene que confluir, no sé si más o menos. Ay, soy re charleta, perdón. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, no sé si es una pregunta, más que todo por ahí es algo que estaba pensando en la muestra de lo que es que se dio en paisajes, aprovechando la infraestructura, sí, ¿no?, de las dos calles que permitía justo, como decía Nahuel, como que la idea cerraba por varios lados. De un lado, ¿no?, de la otra calle Esmeralda, creo que dijo que se podía, sí, leer la sinopsis, por así decirlo, de cada obra. ¿Cómo cuantificaron, por ejemplo, no sé si la palabra es ese resultado o es la convocatoria del público? Bueno, un poco tiene que ver con lo que iba a seguir hablando, así que me diste el pie, parece que nos hubiéramos hablado, lo hubiéramos arreglado antes. Sí, en realidad, primero, con respecto al público que pasa, no tuvimos una forma de cuantificarlo. Sí te puedo decir que los señores que cuidan el espacio de arte nos podían decir, sí, la gente pasa, la gente mira, pero eso no era cuantificable. Cuando uno tenemos abierto, nosotros usamos, como usan muchos museos, nosotros somos más analógicos, un cuenta ganado, que se le llama, y entonces podemos hacer una estadística de la cantidad de gente que viene. Entonces, ¿qué? Esto de paisaje y el ciclo a través del cristal, el concepto también era el cristal de Arroyo y Esmeralda y el cristal líquido de los dispositivos móviles. Así dice el speech que hemos puesto por todas partes. Es decir, nosotros esa idea de cristal la pasamos a todo lo que sea reforzar la muestra con contenidos en nuestra página web y en nuestras redes. Es decir, tenías dos cristal para mirarla. Si pasabas por ahí, ibas a tener el QR donde te podías meter en la página e iba a haber más contenidos. Y por otra parte, también en Instagram, sí, en el Instagram de Fundación OSDE, que como les decía, es un Instagram igual de toda la fundación, donde hay un poco de todo y a veces eso es complicado, pero bueno, también abre la oportunidad de que lo vea mucha gente que por ahí no tenía idea, ni siquiera que existía este espacio. Y entonces, bueno, fueron esas dos activaciones que nosotros venimos haciendo. No sé si quedó más o menos contestada la pregunta. Sí, está bien. Me llamó la atención eso de cuantificar, ¿no? Por eso, pero sí está contestada la pregunta. Gracias. Sí, así como los teatros, viste, uno siempre quiere vender entradas, es así. Aunque nosotros es libre y gratuito. Nosotros, la Fundación OSDE, todas las actividades que hace son libres y gratuitas. Es decir, a nosotros nos interesa la cantidad de público en función, ¿sí?, solamente de eso. Por otra parte, nosotros teníamos muy fuerte la parte educativa, visitas guiadas. De hecho, en la muestra esa sin color que estuve, hubo una materia de verano, les cuento, de la FADU, de Jorge Laferla, no sé si alguno lo conoce o la tomó la materia, y vinieron a tomar una clase directamente al espacio de arte, ¿sí? Nosotros le dimos ¿en serio? Hay alguien que dijo que yo estuve. Bueno, yo di esa charla, entonces ya nos conocemos. Increíble. Bueno, si tenías algo malo, no lo digas. Queda entre nosotros. Bueno, entonces, y también con niños, ¿sí? Muchos iban jardines primarias, secundarias, escuelas especiales. Nosotros ese público súper valioso lo perdimos, porque no fueron ni a la escuela los pibes. Intentamos buscarle la vuelta y a través de en YouTube y en Instagram hicimos videos y también cuadernillos para mandar por mail a los docentes para poder continuar con ese vínculo, que no es tan hermoso como tener a los pibes ahí realmente, pero bueno, era como una forma de encontrar. Así que gracias al diseño gráfico existimos, tengan en cuenta esto también, porque si no, no nos podíamos quedar con la calle nada más. ¿Sí? Bueno, ¿sigo con la presentación? Dale. Bueno, acá con esta letra horrible puse esto, vamos a poner que sería, bueno, como distintas piezas y cosas
Este es el ISU que yo les comentaba. Después igual seguro que les pasa la presentación o los links. En el ISU nosotros subimos nuestros catálogos y bueno, como no permite la descarga, igual abajo en la descripción tiene el link de descarga. Estos que estoy marcando acá, por ejemplo, es el folleto digital de paisaje. Este es de Colección Ricas, que es la otra muestra. Las actividades para niños y para familias y escuelas. Y ahora las actividades para familias y escuelas de la muestra que acaba de terminar. Les voy a mostrar, me puse acá los links como machete, pero les voy a mostrar. A ver. Les voy a mostrar el folleto, por ejemplo, si me sale, de Colección Ricas, miren. Esta, para vean cómo cambia de los de paisaje. No se ve. No lo estamos viendo. ¿No lo estamos viendo? No lo estamos viendo. A ver, me dice compartir, volver a compartir. Sí, estaba como compartir, pero voy de vuelta, dale. La nona tiene problemas con la virtualidad, disculpe. Ahí voy. Ahí va. Ahí va, ¿no? Ahí nos estamos viendo a nosotros. Sí, pues estoy tratando de cambiar la pantalla, a ver si cambia. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, este es les muestro el PDF, ¿no? Del folleto digital. Bueno, acá hay una cuestión institucional también que a veces puede ser un problema, pero gracias a ellos podemos hacer todo lo que hacemos, que es, bueno, el sponsoreo que tienen todas nuestras actividades, eso los diseñadores tienen que tener en cuenta, los tenemos tanto en la sala como en las piezas gráficas, en los posteos, digo, acá lo institucional, atravesado por, bueno, por lo que sean los patrocinios, también tiene que tenerse en cuenta. Cada muestra de este ciclo tiene a través del cristal, pero después se genera un logo propio de cada muestra, ¿sí? Eso lo trabajamos con los diseñadores, y en este caso con esto que hablamos de la colaboración, o sea, en general también consensuamos con los artistas, si están de acuerdo con lo que vamos a mostrar. Bueno, está el texto, y en este caso ven, se ve la imagen completa a través del vidrio de cada una de las obras que pertenecían a esta muestra, y como criterio de diseño, es muy difícil además que se vea todo muy bien desde afuera. Bueno, utilizamos este recurso de hacer este detalle explotado a la derecha. Lo único bueno de lo digital es que uno no tiene que calcular la cantidad de pliegos múltiplo de nada. Acá es más fácil. Bueno, se los muestro así rápido para que vean, y cuál después lo pueden descargar. Ahí. La biografía de las artistas, como les decía. Bueno. Y después les quería mostrar, por ejemplo, un posteo de la inauguración, que no es inauguración en realidad, porque tampoco podemos invitar a nadie, pero del comienzo de la muestra, un posteo que hicimos en Instagram, donde en este caso, bueno, es un GIF animado, principalmente porque tenemos que, institucionalmente respetar los logos, institucionalmente respetar el orden de los patrocinadores. En cada muestra tratamos de elegir una imagen que sea representativa, eso en general lo trabajamos curador y la parte de edición y el diseñador, eso es algo que trabajamos juntos. Y en relación a lo institucional, les quería mostrar acá también un posteo que tuvimos que hacer por un taller que hicimos, ¿sí? Un ciclo que hicimos y un taller para las vacaciones de invierno, por mí también, de videojuegos. En este caso nosotros teníamos otras propuestas, pero la parte de diseño de la empresa tiene ciertos patrones que tienen que ver, bueno, con estas tramas, con la aplicación del logo, etcétera, que, bueno, a las que nosotros nos tuvimos que adaptar, ¿sí? Entonces, lo traía como ejemplo porque digo, por ahí, en el origen de estas piezas, nuestro diseñador había trabajado con otras cosas, nosotros tenemos un compañero dentro del equipo del Espacio de Arte que diseña, pero todo eso tiene que ser validado por la imagen institucional de la empresa. Y bueno, nada, nos la devolvieron con esta repropuesta, ¿sí? Porque no habíamos mantenido ciertas pautas que tiene la empresa, ¿sí?
Vamos, ay, hice el lío. Ay, sí. Perdón. Bueno, y acá les quería mostrar una parte como más práctica, porque sé que ustedes tienen un proyecto, o van a tener, que tiene que ver con montar una exposición, o una pequeña exposición. Entonces quería mostrarles, como en la práctica, distintos ejemplos. La muestra que pasó en la pared de adelante de la sala, la que más se ve, bueno, ahí elegimos poner el texto. Ese texto y ese título también tiene que estar acompañado de los logos, porque bueno, la gente que vende los patrocinios también vende en qué lugares va a ir aplicado cada logo, entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como les decía también, agrandar la letra, bueno, respetar ese logo que inventamos de la muestra, y bueno, acá hay un texto curatorial de Nadina, que fue la curadora. Este es también un simulado de los vidrios, el ciclo a través del cristal, dejamos el mismo ploteo durante todo el año, pero en los vidrios, en este caso, bueno, una muestra que eran 3 acciones de arte urbano, iban cambiando, entonces acción 1, acción 2 y acción 3 estaban anunciadas en la derecha del vidrio, y esto que les comentaba antes de acceder a más contenidos a través de un código QR para la gente que pasa. Otra cosa que no sé si han tenido en cuenta o tienen que tener en cuenta es que cada obra además es necesario, es amigable para el espectador. Siempre tenemos que pensar en ese espectador, tenemos que pensar que como curadores somos un mediador también, ¿sí? Tenemos que hacerle accesible esto, no solo desde el lado sensible, sino también desde el lado más racional, digo, la gente, y eso también el complemento de haber dado tantas visitas guiadas lo da, la gente se interesa por el atrás de la escena, por de qué está hecho, entonces es amigable explicar, no llenar la muestra de textos porque es un bodrio, pero sí poder ser sintético y dar ciertas pistas para que la gente pueda saber más. En este caso, bueno, son las fichas técnicas de las obras, que tienen un orden, y es un orden que es una convención que se utiliza en todas partes. Las medidas son siempre alto por ancho, se pone primero el título, que en general van itálicas o mayúscula o minúscula, el año de realización, la técnica, los materiales y las medidas, ¿sí? Y acá lo último, así como los que le traje, es como un par de ejemplos de otras cosas en las que utilizamos el diseño gráfico, más allá de, como le digo, el texto y los epígrafes de obra. Esta es una muestra que curamos con Nadina, mi compañera, que estuvo acá en Buenos Aires, pero también estuvo en el Museo Castañino de Mar del Plata. En este caso era una muestra sobre las vacaciones, ¿sí? Sobre las vacaciones de verano, la playa, un recorrido histórico y contemporáneo, llamaba Las Perlas del Atlántico, y en este caso, bueno, trabajamos con fotos antiguas también, y este era chiste, diríamos, estaba en la puerta del museo, que vos te podías sacar una foto poniendo tu carita, así como un recurso más lúdico, ¿no es cierto? En este caso, en esta misma muestra también es la Rambla de Mar del Plata, acá en el espacio de arte donde estaba en Suipacha, con gente paseando por la Rambla, bueno, obviamente de otra época. Y en este caso, acá es uno de los chiches para mí que ha hecho nuestro diseñador en estos tiempos, cuando estábamos en esta sede. Es una muestra que se hizo sobre el Fray Butler, que fue un pintor, pero que a su vez fue fray. ¿Sí? El señor trabajaba en el convento, pero además era pintor y tenía una gran incidencia en el campo artístico de su época. En este caso, además, a nivel diseño de montaje, la curadora lo que le interesaba también es tener este espíritu o esta cuestión que tenía que ver con lo religioso en el centro de la sala, y a todos los costados estaba su obra pictórica, ¿sí? Pintura, dibujo principalmente. Bueno, se consiguió una foto, mejor dicho, un fotógrafo fue a sacar foto de unos vitrales que el Fray Butler había diseñado, ¿sí? Él había diseñado el dibujo de esos vitrales y después se habían construido. En base a esas fotos, el diseñador trabajó para hacer esta gran gigantografía, y a su vez el chiste del reflejo fue trabajar esa imagen, y teníamos unos proyectores en el techo que reflejaban la imagen.
Y por último, otro recurso gráfico, hay miles, pero elegí algunos para no aburrir. Tuvimos una muestra de Eduardo Grossman, el fotógrafo, y en este caso, bueno, había que contar como la biografía de él. Y la verdad que es un embole, nació tanto. Eduardo trajo un montón de objetos y cosas, entonces se construyó una línea de tiempo con documentación, objetos y textos en una parte de la sala. Bueno, acá terminó mi PowerPoint. Feísimo. Ay, me excedí del tiempo, me excedí. No, está perfecto. Está perfecto. El tiempo está perfecto. Ah, bueno. El espacio es siempre el mismo. El planteo del espacio de la fundación es siempre el mismo. Ahora, el abordaje del espacio es parte de la curaduría. Y claro, y del trabajo con el diseñador de montaje, digo, concretamente ahora desde 2019 estamos ahí en Arroyo y Esmeralda. El espacio que tenés es siempre el mismo. Ahora, cómo vos lo vas a transformar y va a parecer diferente, es un desafío curatorial y apoyado en un diseñador de montaje. En este caso, nosotros también tenemos mucha experiencia al conocer más el espacio también, y bueno, y ese trabajo que termine de redefinir ese espacio que va a ser único otra vez. Buenísimo. Kaila, te quería hacer una pregunta. Vos al inicio de la charla hablaste de que el curador en jefe de un museo tiene los lineamientos generales para crear una muestra, y que podías tener un curador externo para ciertas exposiciones. Esos lineamientos generales, ¿a qué pueden obedecer? Claro, ¿a qué obedecen un poco a la institución en la que estás? Exacto. Pongamos un ejemplo, una que sabemos todos. Dale, Malva. Ok, Malva. Vamos a Malva, que lo conocemos todos. Malva, ¿qué tiene? Tiene una colección de arte latinoamericano. Genial. Ha habido distintos curadores en jefe. Esos curadores en jefe, por ejemplo, han decidido hacer diferentes recorridos curatoriales de la colección. La colección es la misma. Ellos le van a dar su impronta. No vamos a hablar de egos ni de personalidades, digo, sino vamos a hablar de conocimiento, digo. Tiene que ver con, bueno, ¿qué quiero decir con estas piezas? Pero estamos hablando de un museo de arte latinoamericano, una colección privada, ¿sí? Y millones de otros factores, digo. Hablábamos del MoMA, digo, también. Y tiene que ver con la propia colección, pero también tiene que ver con qué voy a elegir para, o sea, en general los museos, hablamos por ejemplo del Malva, no solamente se van a valer de una de exposición de las colecciones, porque se agota también. Entonces, bueno, ¿qué voy a pensar para las otras instancias del año? ¿Qué voy a pensar? Eso que hablaba yo como un rol de programador. ¿Qué muestra le va a venir bien en relación a, bueno, por ejemplo, el Malva, también a los recursos? El Malva dispone de dinero para contratar un curador estrella de Nueva York, de un artista brasilero. Voy a inventar cualquier pavada, ¿sí? Tienen los recursos, pero también les interesa por el tipo de artista que es. O, por ejemplo, puede decirse, durante todos los años quiero tener una muestra internacional de un artista, bueno, ¿qué pasó con la Yayoi Kusama? Perdón, el mal japonés, reventó. No la conocía nadie acá en la Argentina, es un caso para mucha charla. Digo, no la conocía nadie que no fuera del mundo del arte. Una pobre señora también discriminada, pobre psiquiátrica, o sea, una vida tortuosa, qué sé yo, pero se convirtió en un espectáculo. Esa muestra, yo vivo más o menos cerca, ay, mira, había colas de 1, 2 cuadras para ir a verla. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces, bueno, también hay estrategias de programación que tiene que ver. Valió la pena la espera, dice uno. Bueno, me alegro, está buenísimo, pero también está bueno pensar por qué se convierte una muestra en una cuestión de masas, digo, también. Por ahí esa misma muestra hubiera ido a Fundación OSDE y no la venía a ver ni un tercio de la gente. Digo, porque nosotros, no, porque somos una institución más chica, ¿sí? Porque no tenemos una estructura semejante.
hay muestras que, o sea, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos que empezar a hablar de la programación siguiente. Vamos a hacer curadurías propias, tenemos que hacer, bueno, ¿cuáles son los factores que empiecen a incidir? ¿En qué temas nos interesaría trabajar? ¿Qué temas no nos da el cuero como curadoras para trabajar? Porque también es eso. Si yo quiero hacer una muestra, ahora digo, no sé, una pavada de sillas de diseño industrial, no estoy capacitada para hacerlo. Bueno, pero nos interesa que haya una muestra de diseño industrial en el espacio de arte para hablar de otras cosas que no sea solamente las artes visuales. Bueno, a ver, hagamos una lista de los 5 mejores, empecemos a leer los abstracts que tienen. Veamos si hizo otras exposiciones. Digo, a veces es más rápido y a veces es más lento esta búsqueda. Pero bueno, tiene que ver un poco con eso. Perdón, me acuerdo en la muestra de Yayoi Kusama, había como unos stickers. Claro, Eso era como que, de hecho estaba buscando una caja acá que los tengo pegados, pero estaba bueno, como que rompía como cierta pared, ¿no? Eso, de te llevabas como el elemento. Pero si lo pensás un poco menos inocentemente, es una excelente acción de marketing. Igual no está mal, no la juzgo para nada. Porque digo, que haya 2 cuadras de cola para un museo, para mí es muy lindo. Es muy lindo. Pero también, y esto, retomando un poco lo que hablábamos al principio, también este rol del curador, que en un momento hasta en los últimos tiempos se ha cuestionado mucho, porque el curador pasó a ser la estrella en un momento. El curador a veces hasta más importante que el artista, ¿sí? Hay algunos casos, no vale la pena nombrarlo, pero digo, ay, bueno, la curó tal, voy a ver, no me importa qué es. Entonces es como que también ese rol se maximizó y muchos artistas, te digo, inclusive contemporáneos que he hablado, tampoco, o sea, no les interesa para nada. Por eso también está esta otra vertiente del mismo artista curador, que es una visión absolutamente diferente. Digo, los artistas también plantean cuestiones teóricas, pero desde otro costado, ¿sí? También es interesante. Nosotros en el 2019 tuvimos una muestra de Tulio de Sagastizábal, un pintor abstracto geométrico maravilloso, que además... y la muestra fue curada por Eduardo Estupía, que además es artista, y además, bueno, es muy estudioso, además es escritor. Y fue otra visión. Estuvo más puesta toda la cuestión en el montaje, en el diálogo, en la sinergia que había en el espacio. Después escribió un texto maravilloso, porque también Eduardo lo puede hacer, pero digo, estaba desde otro costado. Eso es interesante también. ¿Y ustedes qué van a hacer? Como curadores beginners. Tienen también, vos viste, tienen una colección definida ya. O sea, hay una cantidad de obras definida. Sí, así que tienen que trabajar sobre esas obras, que son sus propias obras. Bueno, trabajen eso, trabajen si me permiten el consejo de metida, trabajen en el diálogo entre esas obras, que es un diálogo que puede ir por lo conceptual, pero también puede ir por lo formal, digo, o sea, si ustedes también utilizan todos sus sentidos a la hora de crear eso, también tengan en cuenta que a la hora de ver esos conjuntos, tengan en cuenta mucho esos diálogos, por eso y lo formal también aporta, digo, no desprecien eso porque después a la vista, y sean eso, sean amables con el público. Buenísimo. Re buen cierre. Bueno, ¿ustedes siguen de clase, pobrecitos? Sí, los torturamos. De clase, sí. Bueno, entonces me despido, ¿te parece, señora? Sí, ¿no quieren preguntarle algo más? Sí, yo ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, ella se quería ir, ¿viste? Nada, lo que quieran. No sé si tiene que ver con el tema de la curaduría, pero creo que sí. ¿Cómo se manejan, por ejemplo, con el tema de las personas con discapacidad? Bueno, es todo un tema que tiene que ver con la accesibilidad en museos. Desde el lado de Nación, viene lenta la cosa, pero se ha trabajado, se está trabajando el tema de la accesibilidad. Nosotros, concretamente, si vamos a hablar de distintas cuestiones, o sea, desde lo motriz, que el estar a la calle, por ejemplo, no nos dificulta. Lo que sí, por ejemplo, es una deuda pendiente que tenemos, no tenemos
nada concretamente en la sala para algún no vidente. Por ejemplo, en Malva les hablo como un programa que es muy lindo y que lo hizo hace muchos años una persona con la que yo trabajé, hizo todo un plan de trabajar con calcos para hacer visitas guiadas para no videntes, por ejemplo. Es muy, 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 muy interesante también. Nosotros también trabajamos, y ahora estamos en proceso también de hacer audioguías y hacer algunos podcasts. Digo, eso también estimula y ayuda a otras personas. Sí, son muchos aspectos, y lo educativo también, como yo te decía, para nosotros es muy importante. Nosotros en las visitas presenciales, por ejemplo, inclusive te comento, o sea, ya que hablabas así de cierta accesibilidad, o por ejemplo hemos trabajado con chicos de distintas escuelas con discapacidades, y perdón que lo diga así, no sé cuál sería la palabra correcta, pero no, está bien dicho, son personas con discapacidad. Por ejemplo, trabajamos con chicos de escuelas de recuperación, ¿sí? Adolescentes con distintas patologías, y primero uno no hay que subestimarlo, porque las cosas que hemos hecho con esos pibes ha sido grandiosas. Nosotros le dábamos una visita, obviamente, ¿qué hacíamos? Equipo más reducido, en vez de ser una guía éramos 3, y después terminamos con una actividad en la sala, tenemos un taller y ahí trabajamos con la actividad. Ahora la virtualidad nos está costando un montón. Hemos tenido visitas, pero solo con terciarios, porque por eso a los chicos les enviamos a los docentes esos materiales, pero sí, no, todo tiene que ver, creo que son distintas patas. Y ustedes como diseñadores pueden estar en muchas de esas patas, eso me parece que es súper, súper bueno. ¿Alguien más quería decir algo antes? Hola, yo quería preguntarte cómo pensaban las exposiciones en el espacio, cómo trabajaban, si trabajaban con maquetas, si las prueban, porque no creo que puedan probar mucho. No, pero te cuento así como rápido. O sea, hay muchos diferentes, pero yo como soy vieja te puedo comentar como la prehistoria también. En realidad, ahora hay diseñadores de montaje que trabajan directamente, vos le das el render del espacio, las medidas de las obras y te los van ubicando tipo stickers, por ejemplo. Hemos trabajado con una diseñadora de montaje muy grosa, pero que ella es arquitecta y a ella le encanta, por ejemplo, dibujar. Entonces, teníamos reuniones hace unos cuantos años, la tipa desplegaba los papelitos, iba haciendo y con la goma íbamos borrando. Digo, hay muchas estrategias. Después, de todos modos, cuando estás ahí y te llegaron las obras, vamos a ponerles una exposición colectiva y le pediste una obra, que lo hemos hecho y lo hacemos, al Museo de Bellas Artes, le pedís una obra a un coleccionista privado, le pedís una obra, tenés una obra de la colección, y la juntás, el planteo inicial está bien, pero siempre hay algunos ajustes. Nunca lo que está en el papel va a estar en el espacio 100%. Sí hay que prever, en términos, por ejemplo, de diseño, sí, bueno, las cajas de los textos, pero también hasta pueden tener su modificación. Sí, hay como distintos estadios, pero, bueno, no sé, a mí me gusta estar ahí también. O sea, nosotros lo pensamos, pero después vamos como locas a par cargando las obras o pidiéndonos que no las cargan, porque hay cosas que las tenés que ver ahí, funcionan ahí. Más como bueno, las cosas tridimensionales y todo eso. ¿Y el color de las paredes y la iluminación? También. Nosotros hemos como cambiado, ahora bueno, estamos no es un cubo blanco porque tiene más verde, qué sé yo, pero ahora tenemos las paredes pintadas de blanco. En la otra sede las teníamos de gris, por ejemplo, un color rarísimo. Pero, por ejemplo, para ciertas muestras, viste que cuando mostré lo de crítica, decidimos pintar ciertas cosas de color. Cuando uno habla de una muestra con esta cuestión curatorial y en diálogo concreto con el diseñador también, uno puede buscar la identidad de la muestra, la identidad visual, a través de la elección de colores, que puede ser. ¿Vieron cuando yo mostré el cuadradito, lo de las fotos de las perlas del Atlántico? Bueno, el banner era azul, el catálogo fue azul, digo por decir una pavada, ¿no? Los pies del coso eran azul, es decir, buscás esta cuestión de la identidad en colores, en tonos, eso también va. Y la iluminación es la parte más difícil, realmente es muy difícil tener muy buenos recursos en iluminación, todo ha mejorado,
Lo nuestro podríamos decir que está bueno, pero es digno, hay cosas muchísimo mejores, pero es muy difícil iluminar las obras, es muy difícil tener en cuenta, diríamos, también la conservación de las obras en términos lumínicos, o sea, vas a tener un papel para que se vea con una luz así tipo el círculo del celular, porque te la quema y le devolvés al coleccionista un papelito quemado. Es decir, hay muchas variables, la parte de iluminación es la más complicada. En el caso de, me encantó, alguien levantó la mano, voy. En el caso por ejemplo, ahora a través de cristal, nosotros teníamos que tener una luz, pero que tampoco te diera mucho reflejo afuera, pero que cuando cayera el sol se viera todo bien. Entonces, bueno, fuimos manejando. Genial, gracias. Y entonces, el que levantó la mano. ¿Cómo anda, Micaela? ¿Todo bien? Hola. Ahí me diste el pie justo a preguntar algo que surge de la investigación nuestra sobre nuestro museo, que es que una de las críticas que por ahí encontrábamos muy fuertes sobre el museo es sobre un ambiente. Nosotros estamos trabajando, para ponernos en contexto, el Museo de Ciencias Naturales, y decía que la gente hablaba de que era como un ambiente súper lúgubre, y nosotros entendíamos de que, bueno, tiene una cuestión con el tema de la conservación de las obras, ¿no? Que no le puede estar dando una mega luz todo el tiempo. ¿Cómo empieza a resolver desde la curaduría, si bien medio lo contestaste ya, para romper con esa lugubrez, digamos, del ambiente? Lo que pasa, primero yo pienso que una cosa es oscuro, otra cosa es clima y otra cosa es oscuridad. Eso me parece como conceptual, ¿no? Porque, digo, cuando vos me dijiste lúgubre, es el foquito que se quemó. No te da me da esa sensación, diríamos. Si vos claro, no tenés justo lo que la gente, o sea, no era un... Perdón, no era como no era un comentario, y como que la palabra que estoy usando es como súper literal, como que era como una opinión muy general sobre el término lúgubre del ambiente. Claro, te entiendo. Yo creo que es eso, también hay recursos, es lo posible. La mayoría de las instituciones trabajamos con lo que tenemos. Creo que eso hay que buscarle la vuelta, hay que convertir eso lúgubre en, oscuro, generar un clima. Bueno, nada que sea a mitad de camino. A veces no es posible, pero también la museografía, te permite, si tenés un poquito, aunque sea de recursos, de convertir eso en algo que no sea lúgubre, aprovechar esas sombras y otras luces, qué sé yo, al recurso. Nosotros tuvimos una muestra de Andrés de Negri, que era toda la sala oscura, ponele. No era porque no teníamos luz, sino porque eran todas obras con Super 8, cintas, no sé si conocen el trabajo de Andrés, es súper interesante. ¿Y qué tuvimos que hacer? ¿Cómo se veían las fichas técnicas? ¿Qué iba la gente a decir? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cuánto dura? Bueno, hicimos unos cartelitos con un backlight, por ejemplo. Entonces ahí la gente tenía la posibilidad de tener ese mini destello de luz en una sala casi cerrada, casi oscura, y poder verlo. Hay que rebuscársela, creo que por eso que esta cosa de la sensación lúgubre a veces tiene más que ver con, esas vitrinas que por ahí son, nunca se limpian, no estoy hablando de ese caso. Además el Museo de Ciencias Naturales ha tenido bastante renovación en términos museológicos, me parece que es muy interesante. Pero eso, o los cartelitos doblados, no sé si van a algunos museos así a veces, o las cosas que se desacomodaron o están faltantes. Me acuerdo de las cajas de las mariposas, por ejemplo, hace mucho. Hay que buscar recursos, y bueno, también en los museos públicos hay poco personal, ya acá excedemos la curaduría y nos podríamos hablar de políticas culturales y de asignación de presupuestos. Es muy difícil, hay muy pocos recursos, hay muy poco presupuesto, y hay mucha gente que trabaja muy bien y hace lo que puede, así que me parece que va por ahí. Gracias. Bueno. Un poco me voy de tema, pero con esto de la muestra de cristal y el Museo de Ciencias Naturales, o sea, el espacio museo, el de Ciencias Naturales era como un lugar que fue hecho para hacer museos del inicio. Claro.
pero nada, de medios expresivos y así, teníamos como que ahora se consideraba más museo la caja de cristal. Entonces, por ahí, ¿cuál es el espacio ideal con el que has, o sea, más ideal con el que has trabajado, o si hay espacios que te parezcan mejores o peores para hacer muestras? No sé si hay espacio ideal, pero sí conviven actualmente distintos espacios. Es decir, volvemos, el Museo de Ciencias Naturales hace 100 y pico de años fue concebido como tal. Eso en un punto es una ventaja. El Museo Nacional de Bellas Artes era una toma de agua, es decir, era una cuestión de obras sanitarias en su momento, es decir, fue construido con un fin cualquier cosa, es el Museo de Bellas Artes. Sí, con el paso de los tiempos se fue adaptando, ¿sí? Pero tampoco fue generado como origen como tal. El Malva tuvo un proyecto arquitectónico que ganó un concurso internacional y fue concebido como tal. No sé, yo les comentaba, por ejemplo, la muestra esta que hicimos con Nadina de las perlas del Atlántico, la hicimos en el Espacio de Arte, y después nos fuimos al Museo Castañino de Mar del Plata, que pobrecito, estaba despintado. No les quise traer las fotos para mostrárselas porque me dieron un poco de pena. Y hubo que resignificar todo el montaje, porque del espacio amplio, no cubo blanco, porque como les decía, las paredes no eran blancas, pero de un espacio abierto, gigante, donde los espacios estaban dados por las obras, terminó que eran un montón de piecitas, habitaciones. Entonces tuvimos que generar esos núcleos temáticos en esas piecitas. Se convirtió en otra muestra. Igual la hicimos en verano y también fue un montón de gente, digo, en términos de público que estaba de vacaciones, la muestra hablaba de las vacaciones, estuvo genial también. Pero van a convivir muchas formas diferentes, digo, de los edificios, principalmente acá en la Argentina, digo, tenemos muchos museos hechos especialmente y otros que se fueron adaptando, ¿no? Yo no tengo ninguna preferencia, dame 3 paredes y te hago algo. Pero está bueno lo que decís. Bueno. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. Nos vemos en la escuela. La data, nos vemos, nuestros hijos se ven. Tal cual. Bueno, gracias a todos, espero que les haya servido para algo, nada, a mí me encanta poder compartir mi experiencia, como les decía, hace 16 años que trabajo en Fundación OSDE, así que es como un montón, y me encanta poder compartir, y creo que también esto que hablamos al principio, ser generoso, poder compartir las experiencias, y si concretamente en algo que estén trabajando para esto necesitan, bueno, me dicen a través de SUBE y vuelvo o les doy una mano. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, corto. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Me encantó. Gracias. Gracias, Micaela. Gracias. Chao, chao. Bueno, súper interesante